Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, bienvenido. Quédate conmigo. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, hasta con la motivación. Como por ejemplo, hoy quiero hablarte sobre ese hábito que te ha estado rondando la cabeza y que quieres comenzar, que es el caminar. Bueno, siendo una caminadora por muchos años, quiero compartirte mis aprendizajes y cuáles son los beneficios que he tenido al caminar por muchos años, pero bueno, de forma regular, contándote 4 días de la semana por los últimos 3 años. Quiero decirte que he tenido grandes beneficios, los quiero compartir contigo con la finalidad de animarte para que no dejes pasar esa idea, sino que implementes ese nuevo hábito en tu vida, porque caminar es increíble. Así que, mira, uno de los beneficios que he obtenido más y que creo que es uno de los que más me gustan es que la actividad física en general, pero particularmente el caminar, me ha ayudado a mejorar mi concentración. Esto lo puedo ver porque en el trabajo que hago todos los días estoy más alerta, tengo mayor atención a las cosas que estoy haciendo, y siendo una persona que se dispersa muy fácilmente, creo que me ha mejorado mis niveles de concentración. Eso es algo que sí puedo ver la diferencia de aquel tiempo cuando no hacía ejercicio y no hacía caminata. Sí es muy diferente, así que si estás pensando en caminar, esa es una de las cosas que puedes ver al implementarlo. Ahora, también otro de los beneficios que veo es que ha mejorado mi estado de ánimo. De forma general, me siento más tranquila, me siento más alegre, y eso yo sé que no es casualidad, es parte también de la actividad física y del caminar de forma regular, porque mira, el caminar, así como el ejercicio, tiene esta gran ventaja que te ayuda a liberar endorfinas, y como tal, pues eso hace que sientas como una alegría interior y a que te sientas mejor. También, pues de alguna manera, si caminas, por ejemplo, aprovechando la luz solar o en horarios que te permitan tener todavía algo de luz solar, esto también es por el consumo de vitamina D. La vitamina D es bien importante para la piel, y seguramente lo sabes que, por ejemplo, es ideal para ayudarle a nuestro organismo a absorber, por ejemplo, el calcio y el fosfato. Estos minerales son súper importantes para, por ejemplo, la formación y el desarrollo de los huesos, pero también los músculos y el organismo en general. Así que la vitamina D te va a ayudar también a fortalecer el sistema inmunológico y te va a ayudar también en otra serie de aspectos que son importantes para tu salud. Por esa razón, tú vas a sentir como un resultado final que tienes mejor estado de ánimo, que te concentras más fácilmente, y todo eso es porque está tu organismo liberando endorfinas, también estás absorbiendo vitamina D, estás respirando el oxígeno, aire puro, dependiendo del lugar en donde camines. Así que, bueno, estos son parte de los beneficios que vas a obtener cuando empieces a caminar. Otro de los beneficios que también es, bueno, por supuesto que no soy un médico y no te voy a dar consejos basados en la medicina o consejos por el estilo, pero simplemente quiero compartirte a través de mi experiencia que otro de los beneficios que también he obtenido al caminar es que de forma general se nivelan los niveles de glucosa, y esto es bueno, aunque por supuesto que, por ejemplo, si tienes diabetes, te animo a que vayas con tu médico, a que lo consultes, y eso para cualquier actividad física, no solamente para la caminata, para evitar hacer alguna hipoglucemia. Pero de forma general, si eres una persona que no tiene diabetes y tienes un estado de salud normal, este ejercicio te va a ayudar a nivelar los niveles de glucosa, y eso es algo muy bueno porque simplemente va a ayudar como coadyuvante a que tú puedas seguir los planes para tu pérdida de peso. Si estás pensando en bajar de peso, pues el caminar
caminar te va a ayudar a lograr estas metas. Y el último beneficio y no menos importante es que también mientras voy caminando aprovecho ese tiempo para hacer otras cosas, como cuáles, por ejemplo, leer. Me encanta la lectura y es algo que también te animo y te lo comparto porque es algo que puedes hacer. Por supuesto que aquí te voy a dar el super comercial de Audible porque de todas las opciones que existen es el que más me gusta. Audible es de Amazon, es increíble, tiene millones de libros entre los que puedes elegir y aquí en el video te voy a dejar el enlace para que entres directamente a la información de Audible y le eches un ojo, porque si no estás acostumbrado a leer en audio, bueno, es una excelente alternativa porque puedes avanzar en la lectura mientras vas caminando, mientras estás haciendo alguna actividad, puedes estar leyendo y avanzando también en tus objetivos de lectura y en tus objetivos de aprendizaje de todos los días. Así que, bueno, esa es una manera muy divertida para que mientras vas caminando también puedas aprovechar el tiempo. Así que, bueno, pues ahora ya lo sabes, estos son los beneficios que he observado más en todo este tiempo que he venido caminando. Te animo a que inicies con ese buen hábito que es increíble, el caminar, y que te va a dejar excelente salud y excelente tranquilidad y paz mental. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.